Amigos, aquí estamos listos para un nuevo video. Ayer, bueno, básicamente me he echado el día, pero hoy dije voy a hacer un buen video que tengo por aquí planificado porque me parece que puede quedar bastante interesante. Y bueno, en este caso, muchachos, vamos a ver a Simeone para arrancar. Vamos a escuchar algo de Pedrerol y vamos a ver algo que pasó en el derbi sevillano, que ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con el Real Madrid? Muchísimo, y en breve lo van a descubrir. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video para analizarlo juntos, mis queridos cracks. Vamos a arrancar con lo de Simeone, que me llamó bastante la atención esta situación con Simeone. Muchos aspectos que de la vida pues podemos encontrar y que me parecen llamativos. Esto quiero que lo escuchemos para hacer una pequeña reflexión en breve. Así que vamos a escuchar a Simeone. Más o menos un cuarto de liga ahora que llegamos al parón. El equipo no ha perdido, pero de los 9 partidos solo se han ganado 4. Yo quería saber un poco tu balance, no en comparación con otros, sino el balance tuyo del Atlético de Madrid. Bueno, los números creo que son buenos, estamos trabajando muy bien, estamos en una liga donde de 9 partidos el primero ganó 8 y el segundo está a 4 puntos, si no me equivoco. Y bueno, nosotros trabajando como siempre en nuestra liga, nuestra forma de ir sumando puntos, tener regularidad, ir creciendo desde lo defensivo hacia lo ofensivo. Y bueno, Chicos, ahí está más o menos lo que quería que escucháramos de Simeone. Pudimos haberlo escuchado decir rápidamente que nosotros estamos en nuestra liga, que estamos en otra liga. Es básicamente el mensaje final que manda el histórico entrenador del Atlético de Madrid. Yo creo que no hace falta entrar en muchos cuentos, no hace falta entrar en mucha polémica, hace falta sencillamente entender qué clase de gentuza es esta. Esta gente, ya lo hemos dicho un montón de veces, cuando decimos que salvan la temporada ganándole al Real Madrid o empatándole en el peor de los casos al Real Madrid, no es una exageración. Esta gente está súper contenta con el empate que le sacaron al Madrid, con que era el único equipo que le había ganado al Madrid en no sé cuánto tiempo. Y Simeone aquí deja pues muy claro que ellos están en otra liga, que no prácticamente se están desmarcando de lo que es el hecho de luchar por la liga después de haberse ganado el gastado el dinero que se ha gastado en los Joao Félix, en la vuelta de Griezmann, en el fichaje de este hombre Julián Álvarez. Es que me parece sencillamente impresionante la mediocridad de esta institución vista desde su entrenador, que bueno, es uno de los personajes más mediocres y además rastreros que hemos visto en la historia del fútbol, teniendo en cuenta también lo que pasó recientemente con el tema de Thibaut Courtois. Sencillamente increíble. Pero bueno, no quiero entrar mucho en esto, solamente para que tengan una idea. Ya ellos hicieron su temporada, ya están felices y lo demuestran cada vez que pueden. Vamos a pasar al siguiente video. Y bueno, amigos, aquí está el otro video que quería que escucháramos, que me pareció cuanto menos llamativo. Ya van a entender el por qué, porque repito, ha pasado algo muy llamativo ayer en el derbi sevillano, en el que el Betis termina perdiendo contra el Sevilla en un partido con cierta polémica, que al menos ellos lo ven con cierta polémica, y ha pasado algo muy interesante con una mano más que curiosa también. Pero quiero que escuchemos esto acá. Te pitan un penalti estando de espaldas. Espaldas y sin mirar. ¿Entendéis el cabreo del Betis? Yo sí. A ver, voy a pausar un momento, les voy a mostrar algo y en breve continuamos. Y bueno, amigos, aquí tengo esta imagen en la que se pudo ver una acción bastante similar contra el mismo Sevilla, por cierto, qué casualidad, en la que, bueno, básicamente el Real Madrid termina, creo que empatando este partido, no recuerdo si lo termina perdiendo, lo termina empatando, pero lo que es cierto es que terminó siendo extremadamente decisivo esta jugada, una jugada muy similar en la que pudimos ver cómo en el área el penalti del Sevilla, creo que era Bono en ese momento, le termina cometiendo un penalti a Benzema clarísimo, el árbitro no lo duda, porque era clarísimo y lo termina pitando, pero empiezan a revisar y se retrotraen un poco la jugada y encuentran esta mano de Militao bastante similar en la que está de espaldas, sin ver, porque además rebota primero en el hombro y se le arrastra un poco. Es que es absolutamente increíble, por eso les quería colocar este video de Josep Pedrerol, porque dicen, ¿entienden al Betis que está cabreado? Pues yo sí, claro que entendemos al Betis y el Betis todavía tiene mucho chance de salvar cualquier momento de la temporada, porque bueno, es cierto que le han quitado un punto porque pudo haber quedado empatado,
Pero es que al Madrid le han quitado básicamente una liga. Este partido terminó siendo decisivo para la liga. Recuerden que esa misma jornada el patético de Madrid terminó pinchando. Y bueno, realmente el Madrid pierde la liga por esta jugada absolutamente polémica. Por eso cuando preguntan, ¿entienden el cabreo? Yo lo entiendo a la perfección y no hubo escándalo. De hecho, ahí se pueden verificar que en los medios de comunicación, bueno, en este caso esto creo que dice que no es penal, pero nadie habló de esto, todo lo contrario. Se estuvo hablando incluso que el Real Madrid lo de siempre recibía ayudas. Es que me parece de locos. Y esto es para que tengan una idea de lo que ha tenido que sufrir el Real Madrid con arbitrajes absolutamente nefastos y absolutamente absurdos. A mí, por supuesto, no me parece penalti lo que pasó ayer contra el Sevilla en el Sevilla Betis, pero esto tampoco me parece penalti bajo ninguna circunstancia de espaldas a la jugada. También leí un dato hace un momento que decían que en los últimos 48 partidos solo habían expulsado a un futbolista rival del Real Madrid y que había sido, por cierto, Llorente en el 99 con el partido totalmente sentenciado. Es que me parece increíble. Para que tengan una idea y no se dejen engañar, muchachos. Vamos a cerrar con esto que quería colocarles. Y bueno, amigos, vamos a cerrar con este clip que me he encontrado. Porque, bueno, si se ha lesionado Dani Carvajal. Por cierto, ya se ha confirmado los peores presagios que va a terminar volviendo, regresando en un año, prácticamente en octubre del año 2025, en el que va a iniciar su carrera. Bueno, ya eso seguramente lo analizaremos en el otro canal. Pero me gustaría que viéramos algo porque recuerden que yo les hice un clip hace no tanto, creo que fue en el otro canal por cierto, les mostré un clip donde decía que Pedrerol trataba de blanquear un poco todo el daño que le han intentado hacer a Vinicius desde su asqueroso programa. Pues bueno, ya había parecido muy raro, había sonado un poco extraño y han ido cambiando un poco la tendencia al punto de que se han agarrado a la primera situación que han podido para poder echar un poquito de mierda. Y quiero que vean este clip para que puedan entenderlo. Yo que he sido muy de que el Balón de Oro lo gane Vinicius. Y ahora cambio. Me encantaría ver a Carvajal lesionado recogiendo el Balón de Oro. He cambiado. Carvajal, Balón de Oro. ¿Qué quieren que les diga? Obviamente, lo que ha hecho Pedrerol en ese momento en el que básicamente dijo que Vinicius tenía que ser el Balón de Oro, pues básicamente ha sido tratar de limpiar un poco su imagen y decir, no, no sé por qué dicen que Pedrerol y el Chiringuito están en contra de Vinicius y mire, incluso le están haciendo campañas para el Balón de Oro. Todo lo contrario, es sumamente inteligente y sabe que haciendo ese ridiculito en su momento mucha gente dijo eso que yo acabo de decir y como les digo, ahora utilizan ese disfraz de cordero para decir, wow, qué bueno es Pedrerol. No, no importa, ya él tenía como candidato a Vinicius, pero como se ha lesionado Carvajal, es un acto noble de su parte, o sea, me parece de las cosas más bajas que he entendido. Y bueno, cuando en algún punto entendamos que el fútbol no es no que sea una casa de beneficencia y que es una cosa que se gana con dinero y mueve dinero, vamos a entender más o menos muchas cosas, aunque yo lo digo, a Pedrero le da exactamente igual que lo gane Carvajal o que lo gane Rodri. Pedrero lo que no quiere es que lo acabe ganando Vinicius Junior y yo creo que a este punto a nadie le debe quedar ninguna duda de quién debe ser el Balón de Oro, al menos en la temporada que finalizó y que bueno, Vinicius estuvo absolutamente brillante, al punto de que personajes como Maldini, que ya lo hemos traído al canal, han expresado su opinión y dicen que es ridículo pensar que otra persona que no sea Vini vaya a ganar el Balón de Oro. Pero bueno, para que tengamos una idea y más o menos por dónde va la cosa, yo creo que ya todos entendemos cómo son las situaciones con esta gente y no, que no nos queda sino otra que seguir para adelante, seguir riéndonos, seguir reaccionando a este tipo de cosas. Por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.